Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Estoy aquí en este precioso día para entregar la última parte que tiene que ver con el ADN de Cristo y está en Hebreo 13. Pero primero le voy a entregar lo que nos faltó de ayer del estudio del capítulo 12. Vamos a darle tema, título y propósito, que creo que ya tienen que habérselo aprendido de memoria, y haberle hecho esta pregunta a Dios: ¿de qué forma podré salir del anonimato? Dios se lo está diciendo cuando usted cambie de actitud, porque dice Dios que su actitud no le gusta. El tema: salir del anonimato. El título: tu actitud no me gusta. Y si Dios dice que no le gusta la actitud suya y la mía, porque nada más no le dio usted la mía también, ¿tal vez usted cree que yo no estoy en el paquete? La primera que Dios mete en el paquete es a mí. Ríase, ríase, ríase. Dice el propósito: te confronto con mi palabra día tras día y no veo el cambio. Esta vez te voy a hablar con palabras que tienen mi ADN. Yo espero que a usted se le quede grabado este título, este tema y este propósito. Por lo menos esto quedará grabado de por vida. Porque qué bueno, gloria a Dios por la... Estaba mirando hoy un mensaje donde sale escrita la palabra según la voy diciendo. Yo te preguntaba siempre, ¿cómo es posible cuando las personas están predicando que las palabras van saliendo tan perfectas? Y de verdad que adoraba a Dios en medio de esto que veía. Cuando veía la letra bíblica, la bla, bla, bla que yo hablo no salen, pero la de la palabra sí. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta belleza! Veo que se cumple lo que dice Dios. En los últimos tiempos la ciencia se aumentaría. Porque según voy hablando cosas mías, no salen escritas en la pantalla. Pero cuando voy dando la palabra, mire la perfección de Dios. Mire la belleza de Dios. Aleluya. Dele un aplauso a Dios que se lo gana. No soy muy dada a lo gloria a Dios y a lo aleluya. ¿Y sabe por qué usted no va a escuchar en mí ese aleluya, aleluya y gloria a Dios? Porque en teología me enseñaron que esas personas que usan eso se le llama muletilla. Y si no, wow, wow. ¿Usted sabe quién es wow? A mí me despertó Dios una noche a las 3 de la mañana y me dijo, prende el televisor para enseñarme quién era wow. Wow es una entidad demoníaca que los brujos la invocan. ¿Y cómo se deleita Satanás cada vez que usted dice wow en el altar? Tan fácil que la gente cae en los ganchos, pero a mí Dios me guardó de que nunca por mi boca usted escuche un wow. Alabe. Vamos a dar el estudio del capítulo 12 y el verso 1 dice: tan gran nube de testigos. Los testigos son los héroes de la fe mencionados en el capítulo 11, que fueron testigos de la fe y se sirven del ejemplo de la lealtad y la fidelidad a los creyentes del Nuevo Testamento. Mientras corren la carrera, la palabra testigo en el griego significa marturón, significa testificar con veracidad de un asunto, y también vino el significado de un testigo que muere por su fe. Mártir, despojémonos de todo peso, como uno que corría en una carrera sería estorbado por mucha ropa. Así los creyentes también son estorbados por cosas. ¿Qué cosas le están estorbando a usted para no ejercer la carrera que Dios le entregó a la manera del cielo? Dios le pregunta hoy, ¿qué le está estorbando a usted? Porque oiga donde dice Dios, despójese de la vestimenta, de la ropa. Esa ropa es inmunda, que usted sabe que usted usaba en el mundo de la prostitución. Ya quítesela. Honre a Dios con su vestimenta. Este vaso que está aquí, Dios le puso 14 años vistiendo de blanco. Luego me dijo, ahora vestirá de gris. ¿Y usted?
¿Por qué no honra a Dios? Y quiere andar exhibiendo su cuerpo como lo exhibió Satanás en el mundo. ¿Cuál es su padre? ¿Cuál es su jefe? Y tanto que usted le dice, Señor, resuélveme. Pero tú no respondes como un auténtico balbarazo. Serían estorbados por mucha ropa, así los creyentes también son estorbados con cosas que no necesariamente son malas, pero sí son dañinas para el progreso espiritual. Usted ve, usted está mirando por qué yo le digo a la persona, ya cúbrase, ya no anda exhibiendo su cuerpo. Una persona que tiene un cuerpo lleno de tatuajes, que sabe que eso deshonra al mundo y no solamente deshonra a Dios, sino que el mundo que no conoce a Dios no se va a acercar a Dios a través de usted, porque lo que usted anda decidiendo no es la gloria, aunque usted la tenga dentro. Usted tiene que cubrir ese corazón que Dios le limpió ya a usted. Usted tiene que cubrirlo con una vestimenta sacerdotal. Y si todavía usted se siente mal porque yo le hablo así, a usted que está todo tatuado, entonces usted sabe lo que significa eso. Y le estoy hablando a todos los tatuados, no a uno solo. Porque a los tatuados les fascina andar exhibiendo los tatuajes. Hermano, eso era del mundo anterior. Aunque usted no se lo puede quitar y yo no le sugiero que se lo quite. Porque me dicen que eso sí que duele, mi hermano. Y el diablo lo hizo pasar a usted por todos esos dolores para él exhibir la gloria de él. Entonces dígale al diablo, se te acabó exhibir tu gloria a través de mí. Pero otra cosa que hace usted exhibiendo los tatuajes es que usted está provocando que aquellos que no conocen a Dios digan, ay, yo me voy a hacer tatuajes porque esta es cristiana y mírala cómo anda llena de tatuajes, entonces a Dios no le molestan los tatuajes. Yo no le estoy diciendo a usted que a Dios le molesten los tatuajes. ¿Usted sabe qué es lo que yo le estoy diciendo a usted? Que lo que Dios quiere traer a él a través de usted, mientras vean al viejo hombre en usted, van a decir, aquí no hay nada que buscar. Y a usted lo van a juzgar, lo van a condonar y lo van a sentenciar por lo que los ojos de ellos están mirando. Cúbrase ya, cambie su vestimenta. Porque más claro no se lo puedo decir aquí. Quítese esa cosa que estorban el ministerio, que le están impidiendo que el llamado crezca. De usted dependerá que usted crezca rápido, que avance rápido o que se estanque. Oiga lo que le dice, no necesariamente son malas, pero sí son dañinas para el progreso espiritual. Del pecado que tan fácilmente nos envuelve, despojémonos. Probablemente el escritor tenga en mente el pecado específico de incredulidad. Capítulo 3, 12, 19, capítulo 4, 1, 2 y 6, capítulo 6, 12, capítulo 10, 22, 38, 39 y capítulo 11 del 1 al 39. El verso 2 del capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, así como el corredor se concentra en la meta, también el creyente debe concentrarse en Cristo Jesús, porque seguirle a Él es la meta de la vida cristiana. Filipenses 3, 8, 10, 13 y 14. Autor y consumador de la fe. Como autor, Jesús es quien abrió el camino a la presencia del Padre como consumador. Él es el que guía. Él es el que completa la fe del creyente. Él cumplió la obra de la redención mediante su muerte, resurrección y ascensión. El gozo puesto delante de él. Jesús aceptó los sufrimientos de la muerte en la cruz. ¿Cómo esperaba al cumplir en la cruz? Comentario en Filipenses 2, 5 al 8. Porque contaba con el gozo que le esperaba al cumplir la obra de la redención. El escritor da el ejemplo de Cristo para que sus lectores sigan el ejemplo de fidelidad de Jesús y para que resistan la tentación
de desanimarse en sus corazones. ¿Por qué usted se cree que el escritor da como ejemplo a Jesucristo? Se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea. Aquí Pablo nada más escribía con el lápiz en la mano. Todavía hay gente que me dice en América, usted está equivocada. No es verdad que Jesús es el autor de Hebreo. Yo espero que ya Dios le ha quitado la venda y la careta a tanta gente que estaban ciegos. El gozo puesto delante de él, Jesús aceptó los sufrimientos de la muerte en la cruz. Dice aquí, menospreciando la vergüenza, de igual manera que Cristo, la humillación de lo que fueron por causa del evangelio no tiene comparación con la seguridad de la gloria futura. Capítulo 11, 26 de Hebreo, Mateo 5, 10 al 12, Romanos 8, 18, Segunda de Corintios 4, 17 y 5, 1 al 10. Verso 12, 4, lucha contra el pecado. Evidentemente este pecado es el de la apostasía, del cual el escritor advierte a sus lectores que lo resistan, manteniéndose fieles a la fe en Jesucristo a pesar de la persecución. Capítulo 10, versos 32 y 33 de Hebreo. Y aún hasta morir por su fe. Este llamamiento a la fidelidad se enfatiza en los versículos 5 y 11, alcanzando su clímax en el verso 11 y 13, que se basan en Isaías 35, 3. ¿Por qué usted cree que lo mueve de Hebreo a Isaías? Arrebate usted que maldice la ley. Arrebate. Verso 12, 5, disciplina reprendido. La disciplina significa paidecía en la instrucción correctiva de enseñar y disciplinar al niño hacia la madurez. El ser reprendido es señal de ser hijo del Padre, que ama a su hijo lo suficientemente para disciplinarlo, de modo que lleguen a la madurez. Todo padre que ve el hijo con el celular en la mano y no lo disciplina, está adorando a Satanás junto con el hijo. A usted, papá y abuelo, que le pone el celular en la mano para que el niño se distraiga, en vez de ponerle la Biblia, usted es un candidato al infierno junto con su hijo y con su nieto. No se lo digo yo, se lo está diciendo Dios. Esto se llama aquí sin pelo en la lengua. Verso 7 del capítulo 12. Para corrección que sufrí. A veces el sufrimiento no es accidental, sino que viene de un Padre soberano, pero sabio y misericordioso para dar instrucción valiosa a sus hijos. Ese sufrimiento que usted está pasando es la vara de Dios encima de usted para que se enderece. O te endereza o te enderezo. El 12:8 dice, hijo legítimo. La falta de disciplina sugiere que estos hijos no tienen padre legal. ¿Usted está oyendo? El padre que no disciplina al hijo tiene problemas con Dios. Porque usted es administrador de lo que Dios ha puesto en la mano de usted. Y Dios le puede pedir cuenta a usted. Por eso que usted está formando con la mano suya. ¿Para qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo te mando? No tienen a nadie que los guíe hacia la madurez. 12:9, Padre de nuestro espíritu. La frase se refiere al Padre espiritual del creyente en contraste con los padres terrenales. Padre de nuestra carne. 12:10, Él no disciplina. Los padres terrenales pueden equivocarse en la disciplina de sus hijos, pero el Padre celestial disciplina a sus hijos para que maduren en la fe y para que vivan su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. 12:12, fortalecer la mano, rodillas que flaquean. Es una metáfora del atletismo donde el atleta está a punto del colapso y el autor exhorta a los lectores hacia una decisión para que se enfrenten a los desafíos espirituales y sigan hacia la meta espiritual. 12:13, senda derecha.
En la metáfora que sigue, los obstáculos deberían ser quitados para allanar el camino para los cojos y los débiles. Los que son espiritualmente fuertes debieran ayudar a los más débiles en su camino espiritual. Gálatas 6, 1 al 2. Capítulo 12, 14. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aunque hay varios aspectos de la santificación. Comentario en Romanos 6, 19. En este verso 12, 14 se da énfasis al proceso de la santificación en esta vida. Primera de Tesalonicenses 4:3. 5:23. Primera de Pedro 1:16. Esto no se realiza por esfuerzo humano, sino por el crecimiento continuo en la gracia mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Efesios 5:26. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Primera de Pedro 1 al 2. Verso 18 al 25 del capítulo 12 dice que el monte Sinaí representa el pacto antiguo donde Moisés recibió la ley. Aleluya. Yo no hablo lengua, pero Dios me trajo algo parecido a la lengua. Porque tengo una hija espiritual que el ministerio de ella está basado en el monte Sinaí. Y yo sé que ella se va a deleitar cuando escuche esto. Aleluya, te bendigo, hija. Te bendigo, hija, arrebata. Oye aquí, hija, lo que dice Dios. El monte Sión, geográficamente el monte Sión es el monte en el cual se construyó Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 5, 6 al 9. Aquí el monte Sión simboliza la Jerusalén celestial. La Jerusalén, aleluya. Es decir, la ciudad eterna y espiritual en el cielo. Gálatas 4, 24, 26. Hebreo 11, 10 al 16. Hebreo 13, 14. Apocalipsis 21, 2, 22 y 23. Miriada de ángeles. La lista empezando con miriadas de ángeles identifica a los que serán habitantes de Jerusalén celestial. Miriada de ángeles significa 10,000, pero se refiere a un número que no se puede contar. El 12:23, los espíritus del justo hechos ya perfectos. Probablemente una referencia a los creyentes del Antiguo Testamento que son hechos perfectos por el sacrificio de Cristo. Capítulo 11 de Hebreo, verso 40. El 12:24, Jesús el mediador del nuevo pacto. Veas el comentario en el 8:6-8. Mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamó por la justicia y la venganza. La sangre expiatoria de Cristo dio perdón, abriendo el camino a la presencia de Dios. El 12:25, al que habla. Es Dios el que le habla ahora. Preste atención, es Dios el que le está hablando. Aleluya. Mi alma adora. Mi alma adora. Es Dios el que le habla en el capítulo 12, verso 19. Al que le amonestó sobre la tierra, Dios le habló en Sinaí. Éxodo 19, 11 y 18. Aquel que nos amonesta desde los cielos es el mismo que te está hablando hoy. Es el que te está hablando de mi ADN. Dice Dios, es de mi ADN que te estoy hablando. Es con mi ADN que te estoy hablando. Basta ya. Basta ya de burlarte de mí y de mi palabra. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Una vez, el verso 26 del capítulo 12, una vez más haré temblar la tierra y los cielos. El contexto de Ageo 2:6 describe la venida de Cristo. Apocalipsis 19:15 y 8:7 al 12. Padre, te adoramos y te bendecimos. Vamos a dar la otra parte para luego entrar al capítulo 13 y terminaremos hoy si Dios así lo permite. El 12:1, tome nota, solamente lo lleva al capítulo 10:36. El verso 2 le habla mirando
hacia el perfeccionador. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. El verso 2 le dice, mirando al perfeccionador. Y lo trae a Hebreos 2:10, Filipenses 2:8 y 9, Hebreos 2:9, Primera de Corintios 1:18 y 23, Hebreos 13:13, Hebreos 1:3. El verso 3, por parte de vuestras almas. Le lleva Apocalipsis 2:3, Gálatas 6:9, Hebreos 12:5. El verso 4 le dice, hasta la sangre, Hebreos 10:32, Hebreos 13:13, Filipenses 2:8. Verso 5 lo lleva a Hebreos 12:3, Job 5:17, Proverbios 3:11, verso 6, Apocalipsis 3:19, Salmo 119:75, Proverbios 3:12. Verso 7, disciplina o intrusión, soportáis o sobrellevaréis. Lo trae a Deuteronomio 8:5, Segunda de Samuel 7:14, Proverbio 13:24 y Proverbio 19:18, Proverbio 23:13 y 14. El verso 8 lo trae Primera de Pedro 5:9. El verso 9 le habla de nuestra carne y lo trae a Lucas 18:2, número 16:22, número 27:16, Apocalipsis 22:6, Isaías 36:16. El verso 10 lo trae a Segunda de Pedro 1:4. El verso 11 dice, todo, literalmente todo, parece no ser pesar, adiestrados, entrenados. ¿En qué? Usted va a aprender aquí. Dios quiere entrenarlo a usted en el verso 11. Y ese verso lo trae a Primera de Pedro 1:6, Isaías 32:17, Segunda de Timoteo 4:8, Santiago 3:17 y 18. El verso 12 lo trae y le dice, enderezad, enderezad la senda, enderezad el camino. Y le habla, no vuelva a caer, evita la caída. Y lo trae a Isaías 35:3. Yo le sugiero que lo lea entero a Isaías 35. El verso 13 lo trae a Proverbios 4:26, Gálatas 2:14, Gálatas 6:1, Santiago 5:16. El verso 14 le habla, seguid, seguid. ¿A quién va a seguir usted? ¿A un hombre o a Dios? Aprenda lo que Dios le enseñó a este vaso en Lucas 12:4 y 5. No le tenga miedo al hombre. Tenle miedo a aquel que después de haberte quitado la vida, tiene poder para meterte en el infierno. A ese que usted y yo tenemos que seguir. Este verso 14 lo trae a Romanos 14:19, Romanos 6:22, Hebreos 12:10, Mateo 5:8, Hebreos 9:18. El verso 15 lo trae a Tito 1:15. El verso 16 lo trae a Hebreos 13:4. Primera de Timoteo 1:9. Génesis 25:33 y 34. Verso 17 lo trae a Génesis 27:30, 40. Del 30 al 40. Del 30 al 40. El verso 18. Segunda de Corintios 3:7 al 13. Hebreos 12:18. Y significa lo que dice Éxodo 19:12 y 16. Y significa lo que dice el capítulo 20:18 de Éxodo y Deuteronomio 4:11 y 5:22. Aleluya. Váyase allí y aliméntese. Aliméntese de lo que dice el verso 18, porque mire toda la mesa que le sirve. Yo espero que usted esté arrebatando esto para que le saque una sonrisa a Dios y para que Dios lo pueda exhibir y sacarle a usted una sonrisa a Dios que está bien disgustado con usted y conmigo. El verso 21. El verso 20 dice, algunos posteriores agregan, traspasada con dardo.
Eso lo trae a Éxodo 19, 12 al 13. Verso 21 lo trae a Deuteronomio 9, 19. Verso 22 le da bastante cita bíblica. Preste atención. Lo trae a Apocalipsis 14, 1. Efesios 2, 19. Filipenses 3, 20. Hebreos 11, 10. Apocalipsis 21, 2. Hebreos 3, 12. Gálatas 4, 26. Hebreos 11, 16. Apocalipsis 5, 11. El verso 23 le dice a miriadas de ángeles en festiva asamblea. Aquí le da varias citas bíblicas y lo trae a Éxodo 4, 22. Hebreos 2, 12. Eclesiastés 10, 20. Génesis 18, 25. Salmo 56. Salmo 94, 2. Hebreos 11, 40. Apocalipsis 6, 9 y 11. El verso 24 lo trae a primera de Timoteo 2, 5. Hebreos 8, 6. Hebreos 9, 15. Hebreos 9, 19. Hebreos 10, 22. 10, 22. Primera de Pedro 1, 2. Génesis 4, 10. Hebreos 11, 4. El verso 25 lo trae a varias citas bíblicas y le dice, no escaparán. Una advertencia de Dios. Una advertencia de Dios. Preste mucha atención al verso 25. Hágale una exégesis perfecta. No escaparán, y advierte Dios. Y lo trae a Hebreos 3:12, a Hebreos 1:1, a Hebreos 2:2 y 3, a Hebreos 10:28 y 29, Hebreos 12:19, Éxodo 20:22, Hebreos 8:5 y 11:7. El verso 26 lo trae a Éxodo 19:18, Jueces 5:4 y 5, Ageo 2:6. Verso 27 lo trae a Isaías 34:4, 54:10, 65:17, Romanos 8:19 y 21. Primera de Corintios 7:31, Hebreos 1:10. Y significa lo que vamos a ver aquí en el verso 28. Tengamos cuidado. Y nos lleva a Daniel 2:44. Hebreo 13:15 y 21. El verso 29 te trae a Deuteronomio 4:24, 9:3, Isaías 33:14, segunda de Tesalonicenses 1:7, Hebreo 10:27, 31. Y aquí vamos a comenzar a dar el capítulo 13. Vamos a ver si podemos dar entero, porque el capítulo 13 tiene 25 textos bíblicos. Vamos a ver si podemos, aunque mañana quizá demos el estudio, por lo menos vamos a darle el contenido de los 25 textos. Las palabras se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios le entrega hoy el ADN de Cristo del capítulo 13 para terminar. Y prestemos mucha atención. Que aquí concluye Dios diciéndole quién fue el autor de Hebreo y quién fue el escritor. Los deberes del cristiano dice permanecer, el amor fraternal, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles en su casa. Acordaos de los presos como si estuviera preso con ellos y de lo maltratado, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso todo y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros lo juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Usted está oyendo? Como Él dice en el verso 5, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando usted tiene una gente frente a usted que le está diciendo,
nunca te dejaré, ni te desampararé. Sepa usted que cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted un en directo. Acordaos de vuestro guía que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imita su fe. Por eso yo le digo a toda persona que se congrega en una iglesia, observe la conducta del pastor, observe lo que hace el pastor dentro y fuera de la congregación. Y si usted ve que está junto con el Espíritu, imítelo. Y si no, dígale, pastor, quiero reunirme con usted a sola. Pastor, vi esto y esto y esto y esto, y eso no le hace bien a su ministerio. Confróntalo a sola, no en público. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejéis llevar por doctrina diversa y extraña, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimento, de lo que no recibieron beneficio, lo que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer lo que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues salgamos a él fuera del campamento. ¿Fuera de cuál campamento? ¿Fuera de cuál campamento? Dios le está diciendo a usted que salga. Que salga de ese viejo hombre que había en usted. Ya abandone ese cuerpo asqueroso. Abandone ese cuerpo asqueroso, abandone ese campamento. Y váyase a dormir bajo carpa como hace la hija espiritual mía. Dejó la cama y se fue al monte. Un aplauso a Dios por ella. Porque ella está abrazando la verdad. Y yo estaré delante de Dios porque me puse en la brecha a favor de la tierra para que el diablo no la destruyera. Y ahí está el pacto último que Dios hizo conmigo, Ezequiel 22, verso 30. Suelte la comodidad, suelte ese cuerpo suyo, ya abandónelo. Propóngale vestimentas sacerdotales. Así pues salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto del labio que confiesa en su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Anda usted buscando a la viuda y al huérfano? ¿Al maltratado? ¿A ese que está debajo de la mata tirado en el suelo? Yo vi a un hombre echándole alimento a la paloma. ¿Sabía usted que Dios tiene pastores para los animales? ¿Por qué usted cree que dice la Biblia que Dios cuida de las aves? Él tiene pastores para pastorear a los animales. Yo tengo una hija mía biológica que carga agua en el vehículo y le digo, ¿y esta agua? Dice, ese es para los pajaritos. Y va y compra al Peter y compra el alimento. Tiene 2 animales en su casa. Digo, pero tú no tienes aves. Dice, esto es para los animalitos de la calle. Adore, adore. Somos probados por las obras que hacemos. Ahí se muestra la compasión que usted tiene por aquellos que aparentemente no tienen dueño. Santiago dice que tú vas a ser juzgado por las obras, pero no tropieces con la otra palabra de que no es por obra. Porque hay gente que dice, no, ya Jesucristo hizo la obra. Siga ahí, no doble. Siga ahí, no doble. Obedeced a vuestro pastor y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso para vosotros. La bendición y saludos finales.
Orad por nosotros, aquí entra Pablo, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más, os exhorto a hacer esto, a fin de que yo, mira aquí el único yo de Pablo. Usted vio que Dios no dejó que Pablo saludara en el libro de Hebreos. Y yo le atribuyo eso, Dios no me lo ha revelado, a que Pablo tenía demasiado yo y le dio demasiado gloria y muy buenos saludos a Timoteo y todo eso no está malo. Pero yo en el lugar de Pablo hubiera dicho, doy gracias a Dios por este lugar que me ha entregado y luego a Timoteo. Pero Pablo, ese saludo a Timoteo no se quedaba porque él era fiel a los que estaban alrededor de él. Eso no está malo. Yo no le digo a usted que eso esté malo. Pero primero Dios, después Dios y siempre Dios. Y al hombre humano que haga fila. Eso es aquí en este vaso. Primero Dios, después Dios y siempre Dios. Y después los demás que hagan la fila. Entonces el verso 19 dice, y aún más, os exhorto, aquí habla Pablo, os exhorto a hacer esto, a fin de que yo os sea restituido muy pronto. ¿Y por qué él dice que sea restituido? Porque estaba preso. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Aquí Pablo le está diciendo, ese es el único pastor que tú tienes, Balbarazo. Tanta crítica con este vaso, porque mi pastor, como dueño de su oveja, la lleva a todos los cunucos y los cercados que él quiere. Te quiero en este cercado, te quiero en este cercado, te quiero allí, te quiero allí. Y usted no le pregunta a Dios, ¿para qué trajiste este vaso a mi iglesia? No, usted se cree que usted es el dueño de la iglesia, Balbarazo. Siga ahí, no doble. Mediante la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda buena obra, para hacer su voluntad obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Usted está viendo donde Pablo le confirma que él fue el que escribió? Os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os he de ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos de Italia. Os saludan. Hermano, esta fue la despedida de Pablo. Del verso 18 al 25, usted analiza que aquí fue Pablo el que habló. Mientras que de ahí para atrás, habló el autor del libro de Hebreo. Creo que tenemos tiempo para darle el estudio, porque ya vamos a comenzar con los niveles y después vamos a entrar en las dimensiones. Vamos a darle el estudio porque creo que hay tiempo. Si en otro se ha llevado 48, aquí nomás en estos 10 minutos quizás terminamos. Dice aquí el 13:1. El 13:2 dice, sin saberlo hospedaron ángeles, lo hicieron Abraham y Lot. Génesis 18:1-8, Génesis 19:1-2. Así como también Gedeón, Jueces 6, Manoa, padre de Sansón, Jueces 13. Y esta que está aquí ha hospedado ángeles en su casa. Ya le daré testimonio, posiblemente con personas en vivo. Varias personas han venido aquí y son ángeles y lo han dejado de saber cuando se despiden. Dice aquí, el verso 13:3, acordado de los presos, probablemente se refiere a cristianos que sufrían por su fe. 11:36, y a los héroes del Antiguo Testamento que sufrieron de igual manera. Capítulo 10, 32 y 34, Primera de Corintios 12:26. 13:4, inmorales y los adúlteros. La fornicación, la inmoralidad, en griego significa pomos. Es un término amplio que se refiere a relaciones sexuales fuera del matrimonio
incluyendo relaciones sexuales prematrimonial y a la homosexualidad y el adulterio, que en griego significa moios, se refiere a la infidelidad en el matrimonio. Verso 7, acordado de vuestros guías, se refiere a pastores y maestros de generaciones anteriores que durmieron en el Señor y dejaron un buen ejemplo que debe ser anulado. Hermano, preste atención aquí. Muy importante el estudio que habla. Dice que cuando dice que nos acordemos de esos guías, se refiere a los pastores y maestros de generaciones anteriores que durmieron en el Señor y dejaron un buen ejemplo que no debe de ser anulado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos. El pasado, presente y futuro aquí sugieren los temas principales del libro. Ayer, la palabra ayer, la obra salvadora de Cristo, muriendo por los pecadores. Hoy significa intercediendo delante del Padre por los creyentes y por los siglos, iniciando el reino de Dios cuando Él regrese en gloria. Verso 9:38, capítulo 9:28. Jesucristo nunca cambia, es eternamente fiel. Y usted encuentra esto en Malaquías 3:6, en Santiago 1:17. Por eso los creyentes pueden tener gran confianza en Él. Confíe en Cristo, no en el hombre. Capítulo 13:9, doctrina diversas y extrañas. Se rechaza la idea de que los sacrificios rituales judíos pueden resolver eficazmente el problema del pecado. Capítulo 10:1-14. Alimento, esto es una referencia a la ley judaica relacionada con los alimentos que estaban prohibidos durante la época ritual por considerarse impuros y no aceptables. En el Nuevo Testamento destaca claramente que todos los alimentos son beneficiosos. Marcos 7:19, Hechos 10, Romanos 10:20, 1 de Corintios 8:8, 1 de Timoteo 4:3-5, y en el Nuevo Pacto el creyente no tiene necesidad de regresar a las prohibiciones pasadas. Capítulo 13:10, tenemos un altar. ¿Cuál es el altar que usted tiene? ¿Cuál es el altar que usted tiene? Mi casa es la iglesia. Mi cuerpo es el templo. Y aquí el altar está compuesto por la unción, que significa la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en imágenes. Y esto usted lo encuentra en 1 de Juan 2:20-27, donde Dios me dijo cuando el pastor me golpeó: América, el problema que hay en su casa es porque usted no se somete a su marido. Así que los pastores le hablan a las mujeres: sométase a su marido. ¿Y a Dios para cuándo? ¿Usted sabe cuál es la diferencia mía con el mundo? Que yo quité los ojos del marido y los puse en Dios. Y a él lo hice mi marido. ¿Qué le parece? Convierta a Jesucristo como su marido, que yo no soy celosa. No pellíquelo, apurrúñelo, apapúchelo, que yo no soy celosa. Ese es mi esposo, mi amado. Aquí está el altar. Usted tiene que hacer de su casa un altar de adoración, de la misma manera que lo hizo Obed-Edom. David aprendió de Obed-Edom. Dice el 10, tenemos un altar. Se refiere a la cruz de Cristo o posiblemente a Cristo mismo. Fue en la cruz donde se ofreció el último sacrificio por los pecados de la humanidad. Óigase bien, no le está hablando del altar que usted conoce. No tienen derecho a comer. Los que adoran o ministran en el tabernáculo no tienen derecho a los privilegios de la cruz de Cristo, ya que la han despreciado. El escritor amonesta de nuevo a los creyentes hebreos del gran error de volver al judaísmo. ¿Usted está oyendo? El 13:12 padeció fuera de la puerta el día de la expiación, cuando quemaban los sacrificios fuera del campamento. Levítico 4:12-21 anticipaba la muerte propiciatoria de Cristo cuando fue crucificado fuera de Jerusalén.
Levítico 4, 12, 21. Mateo 27, 32, 33. Juan 19, 17. El sufrimiento de Cristo resultó en la santificación del creyente, apartándolo para Dios, al quitarle su pecado y culpabilidad. El 13:13 fuera del campamento es una referencia a la separación de Cristo del judaísmo. Los adherentes del judaísmo evidentemente estaban oponiéndose y atacando a la comunidad hebrea cristiana, a lo cual este libro se envía. Además, como el Señor sufrió y murió, así sus seguidores deben estar dispuestos a sufrir y hasta morir en su propósito de permanecer fieles a Él que murió por ello. 13:15. Ofrezcamos continuamente el sacrificio de alabanza a Dios. No se queje tanto, no se queje tanto. Mire ahí donde Dios le dice, usted sabe por qué a mí no me importa morir, porque si muero hoy, la única que sale bendecida soy yo, beneficiada. Ojalá yo que Dios me llevara hoy, pero me puso 30 años para salir de este mundo. La única que va a celebrar fiesta soy yo allá arriba, pero lamentablemente me quedan 30 años aquí. Así que no le tengan miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque yo morí. Y si usted murió, ¿a qué muerte usted le va a tener miedo? Elías y Enoc, ¿no le dan a usted un testimonio? Se lo llevaron sin ir a la tumba. (13:15) ofrezcamos continuamente sacrificio de alabanza a Dios. La palabra sacrificio se usa en forma memoratoria representando una ofrenda a Dios. Verso 16, Romanos 12:1, Filipenses 4:18. Los sacrificios de animales ya no son necesarios. 13:17, obedeced a vuestros pastores. Se refiere a los líderes actuales en contraste con los que están muertos. Verso 7, los creyentes deben someterse a la autoridad de los pastores que velan por su vida espiritualmente. Capítulo 10, 39. Hermano, si usted un día habla con mi pastor le va a decir a usted que un día Dios le dijo, con América no te metas. Yo me imagino cómo ese pastor se sintió. Yo no sé a los otros pastores a lo que Dios le habrá dicho, pero cuando yo le hablé al pastor que me invitaron a predicar a Guaricano, estando yo en el hospital del 28, el pastor me dijo, América, váyase donde quiera que le inviten. Nada más no me comprometa el día congregacional, que es el primer domingo del mes. Pero váyase donde quiera, porque Dios me dijo, con América no te metas. Alabe. Es que Él me cogió como su ovejita y yo le di el lugar de pastor a Él, de padre y de esposo. ¿Y usted se lo dio? Entonces respete a su esposo, a su pastor, a su abogado y a su juez. Vamos a terminar. Dice aquí, el verso 19, o sea restituido. La identidad y el lugar donde se encuentra el escritor no son conocidos. La frase parece indicar que se ha demorado en visitarle, pero no dice por qué. El verso 23, el escritor es conocido por los lectores y sin duda ha estado antes con ellos. Ahí habla de Pablo en el verso 19. Mañana le daré un toquecito más para terminar. Me voy a quedar ahí en el verso 13 para terminar y le prometo que mañana le voy a terminar ese poquito, porque mañana vamos a entrar en otra dimensión. Ya veo que vamos a llegar a los 50 minutos y hay personas que se cansan. Yo no me canso, hermano, pero hay personas que se cansan. Hay un hijo espiritual que se lo pierde porque dice que cómo él le va a dedicar 30 minutos a un audio y más con lo que yo voceo. Dice él que cuando pase por ahí abajo se oye la voz mía allá abajo y a los demonios que están en él le molestan. Pobrecito, pobrecito, un filósofo que se ha agarrado de la filosofía barata. Qué pena. Bendiciones, un abrazo de papá, le amo mucho. Que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Bye bye.